Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio más de la Orden del Dragón. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los misterios del ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es un ácido que se encuentra en el interior del núcleo de las células y que es el que contiene toda la información genética que hemos heredado de nuestros padres. Para que lo entiendan más fácilmente, el ADN es como si tuviéramos una receta de cocina que trae todos los pasos a seguir para elaborar un pastel. Pero en vez de un pastel, es el que tiene todas las instrucciones para elaborar o crear a un ser vivo. La famosa estructura de la doble hélice o la escalera en espiral que tiene el ADN fue descubierta por dos científicos, Watson y Crick. A ellos les dieron el premio Nobel por su hallazgo, siendo su mayor descubrimiento científico del siglo XX. Pero, ¿cómo pudo surgir de la Tierra la compleja estructura del ADN? ¿Cómo pudo el mono evolucionar hasta el ser humano? La ciencia oficial da por hecho la teoría de Darwin de la evolución. Pero en las escuelas, sobre todo en las secundarias y en el bachillerato donde enseñan esta teoría, no da lugar a cuestionamientos. O sea, los alumnos no pueden preguntar o cuestionarse acerca de que si el mono fue intervenido por algo, sino que simplemente el maestro de historia simplemente va a responder que es así porque así es y no dará ninguna explicación. O sea, tanto las escuelas, sobre todo las escuelas públicas y privadas también, las escuelas de gobierno, imponen un dogma, así como también la ciencia, y dan por hecho que venimos del mono o del simio, pero sin aportar pruebas de la evolución. Verán, en el año 1953 ocurrieron dos hechos que revolucionaron el campo científico. Dos científicos de la Universidad de Chicago, ellos intentaron reproducir la llamada sopa primigenia para intentar reproducir la vida en la Tierra. Así como enseña esta teoría, ellos juntaron una vasija, la llenaron de agua e hicieron una mezcla de hidrógeno, vapor de agua, metano, amoníaco, y juntaron todos los elementos y aplicaron electricidad para intentar simular los supuestos rayos primordiales que habrían de crear las primeras células vivientes. Pero lo que obtuvieron fueron aminoácidos, proteínas, pero carecían de los ácidos nucleicos, que son la base del ADN, que son los que contienen la información para reproducirse. El ensayo para demostrar que la vida surgió en la Tierra por la teoría de la panspermia fue un rotundo fracaso. Ese mismo año, dos científicos, Francis Crick y James Watson, descubrieron la doble hélice en el ADN humano. En 1986 se celebró un congreso sobre el origen de la vida en Estados Unidos y los casi 300 científicos que estaban ahí concluyeron que la hipótesis de la sopa primigenia ya no podía ser sostenida, y muchos de ellos empezaron a cuestionarse y a afirmar que la vida había llegado del espacio.
Francis Crick manifestó que la estructura del ADN era obra de una ingeniería genética muy avanzada que la naturaleza no podría haber creado. Estamos hablando de una estructura muy compleja y no solo Crick pensaba eso, sino que también otro científico, uno de los mejores científicos, uno llamado Sir Fred Hoyle, decía que era como si un tornado pasara por un montón de basura y de pronto hubiera ahí varias piezas de avión y que al pasar saliera otro avión listo para despegar. O sea, era tan absurdo que sostenía la idea de que el ADN fue creado. Pues la materia no puede crear la vida por sí misma sin una intervención deliberada. Francis Crick apoyaba la idea de una panspermia dirigida, pues él no creía que un meteorito con las células de la vida llegara a la Tierra, puesto que en el viaje ese meteorito pues iba a estar sometido al clima, a la velocidad, a los cambios de temperatura, y no podría haber sobrevivido lo que él en resumen demostraba y opinaba. Lo que él opinaba era que esas células de vida venían en una nave espacial por seres de otro planeta y que varias razas alienígenas fabricaron en el pasado antiguo, hace más de 3000 años, al ser humano, con unos conocimientos en genética que bien podría llamarse magia. Más datos. En 1996, un bioquímico llamado Michael Patient publica La Caja Negra de Darwin, donde manifiesta que a pesar de ser defensor del darwinismo, cambió radicalmente al aceptar la complejidad del ADN. En resumen, amigos, los científicos nos están diciendo que no existe ninguna evidencia que demuestre que la vida en la Tierra se desarrolló por casualidad. Si tomamos toda esa información científica y la comparamos con los textos antiguos que hemos citado varias veces aquí, donde han dejado plasmado en tablillas de arcilla, en rocas, que seres que vinieron de las estrellas, que crearon al hombre, entidades creadoras, seres con grandes conocimientos, sembradores de vida, como Enki, por ejemplo. El ADN humano es la más compleja obra de ingeniería y es ahí donde se encuentra la clave para descubrir de dónde venimos, qué hacemos aquí. Es decir, el ADN es el puente entre lo espiritual y la conciencia. Siempre ha sido origen de debate durante muchos años el hablar del origen de la raza humana. Y hay muchos creyentes que son muy fanáticos en la perspectiva bíblica de que fuimos creados por medio de Adán y Eva. Los científicos afirman que somos el resultado de la evolución, pero no explican dónde quedó el eslabón perdido entre el último simio y el primer hombre. Pero vemos que cada vez hay más evidencia que nuestra probabilidad de que ambas teorías pues puede ser que tengan algo de verdad, pero la raza humana sin duda es una especie en evolución. Pero hay muchas razones para creer que algún tipo de seres inteligentes jugaron un papel en el desarrollo de nuestro código de ADN. Y a medida que descubrimos más misterios de nuestro pasado antiguo, muchos historiadores, físicos, antropólogos, genetistas, continúan ampliando los límites de las teorías aceptadas y la notable evidencia de que alguien jugó un papel muy importante en nuestra evolución.
Si ustedes se encuentran entre las personas que se ríen de esta posibilidad, porque digamos que alegan eso porque nunca han visto un extraterrestre, o que piensan que el ser humano es el único habitante en todo el universo, pues me gustaría presentarles pues algunos descubrimientos extraordinarios que han sido muy discutidos en la comunidad científica. Y pues en el 2013, por ejemplo, unos físicos de la Universidad de Kazajistán dijeron que el ADN humano hay un misterioso código matemático, y ese código es tan sofisticado que la evolución ni siquiera lo puede explicar. Su existencia en realidad tiene más sentido si lo diseñó otra forma de vida inteligente. La investigación publicada en una revista científica que se llama Icarus señalaba que el ADN humano está ordenado con una precisión matemática tan perfecta y que tiene patrones perfectamente ordenados, y eso significa que nuestro ADN usa símbolos para expresar conceptos físicos, de manera similar a como los usamos para transmitir el lenguaje, además de que el lenguaje es una construcción humana. Y también sugirieron algo muy radical. Nuestra codificación de ADN se ha mantenido relativamente sin cambios desde nuestra creación. Funciona como un archivador para preservar el diseño humano. Algunos físicos creen que el código tiene una especie de receptor, como si fuera un satélite extraterrestre, y que tiene la función de detectar la inteligencia que lo diseñó, como si fuera un SETI biológico. Nuestros cuerpos son receptivos a la presencia de vida extraterrestre. Ese concepto es comparable a un experimento que se hizo en 1977, donde un aparato de radio recibió una señal de radio desconocida y le llamaron la misteriosa señal WOW. Desde el espacio, entonces, esa teoría sugiere que nuestros cuerpos están esperando una señal de esos creadores, y cuando la recibamos, nuestra biología lo va a saber. Quizá incluso tenga sentido que el SETI expanda sus ondas de radio receptoras desde el espacio a los receptores de ADN de nuestros cuerpos. Aprenderemos, otro de las evidencias que hay sobre que fuimos creados por extraterrestres es por el tipo de sangre. Nosotros en la escuela aprendimos en la secundaria sobre los diferentes tipos de sangres y consideramos sus conceptos como un hecho normal de la vida. Pero hay un tipo de sangre muy especial que es el tipo de sangre RH negativo, en el cual, por ejemplo, si una mujer que tiene sangre RH negativo queda embarazada de un bebé que es RH positivo, su cuerpo producirá anticuerpos que le van a indicar a su sistema inmunológico que su feto es tóxico. Curiosamente, el cuerpo de la mujer esencialmente matará a su propio feto. ¿Qué tiene de normal eso? Si nos fijamos en la naturaleza, no existen otros casos de este tipo de comportamiento biológico autodestructivo. Hay muchos que afirman que la sangre RH negativa es simplemente el producto de una mutación, pero otros especulan que puede provenir de una especie exótica que se cruzó con el ser humano, o bien se diseñó para producir una línea de sangre híbrida. Aproximadamente el 15% de la población mundial tiene RH negativo,
pero esa parte de la población no se distribuye uniformemente por todo el planeta. Se dice que la mayor concentración de linajes RH negativo se encuentra en la región vasca entre Francia y España. Más o menos un 40% de los que poseen esa sangre. Y pues el pueblo vasco también es el único de Europa que habla una lengua indígena indoeuropea, una lengua aislada que no se habla en ninguna otra parte del mundo. Y esa lengua no solo está aislada, sino que no tiene ninguna relación con ningún otro idioma europeo. También se ha observado que las personas con sangre RH negativa tienen más probabilidades de experimentar fenómenos psíquicos o incluso ser víctimas de abducciones extraterrestres. Algunas de las características del tipo de sangre RH negativo son que tienen un alto coeficiente intelectual, una intuición elevada, presión arterial más alta, temperatura corporal más baja, cabello rojo o rojizo, son sensibles a la luz solar y tienen hasta vértebras adicionales. Pues a veces la naturaleza de los RH negativo puede fácilmente pasarse por alto, pero todavía no hay explicación racional de por qué con nuestro instinto abrumador de procrear, el cuerpo de una mujer embarazada destruiría su propia creación. Es algo curioso, ¿no? Ahora también, retomando el tema de lo del ADN, el tema de la doble hélice, gracias a ciertas tablillas que existen en prácticamente todos los continentes, esas tablillas crípticas entre ruinas antiguas, escritas en escritura cuneiforme, vemos que hay innumerables cantidades de extraños gigantes, humanos híbridos, algunas otras criaturas retratadas como dioses del cielo o de la tierra, creadores del hombre. Entonces, si esas imágenes del Dios creador fueran simplemente folclore, ¿cómo podemos explicar las imágenes de la doble hélice en estas imágenes y tallas antiguas? La doble hélice de ADN tallada en un huevo de piedra de 7000 años, por ejemplo, una de las primeras imágenes de la doble hélice se encontró tallada en una gran piedra redonda de 6 pies, o sea, como un 1,80 m más o menos, que data de hace 7000 años. Esta gran roca de 1,80 m tenía la forma de huevo, el símbolo de la fertilidad y reproducción. Y las imágenes de la doble hélice también se encuentran en pictografías sumerias de hace 4500 años antes de Cristo, en tablillas egipcias también de hace miles de años. Y teniendo en cuenta el hecho de que la doble hélice no se descubrió hasta la década de 1960, por ahí finales de los 50, está claro que alguien o algo entendió con precisión cuál era su función en nuestro cuerpo. El símbolo de la doble hélice también le llaman caduceo. Son 2 serpientes entrelazadas en una representación perfecta de la doble hélice. ¿Pero qué representan las alas si el ADN no vuela? Es una coincidencia que estas alas también aparezcan en los mismos dioses creadores representados en el arte y los escritos antiguos sumerios y egipcios. ¿Podría ser que el símbolo del ADN también represente su fuente? O sea, los dioses creadores descendieron del cielo a la tierra. Representaciones del ADN antiguo. Finalmente hay un punto más para conectar. En Grecia, el caduceo representaba a Hermes y las empresas asociadas con ese dios. Eran la alquimia o la transformación de la materia, el comercio, el fin de los negocios y la muerte.
Entonces, es también una coincidencia que estas fueran las empresas de los Anunnaki, según las antiguas tablillas sumerias. Estas tablillas cuentan la historia de los dioses creadores que descendieron del cielo a la tierra, transforman genéticamente a los homínidos existentes, o sea, los neandertales, con el propósito de servir a su raza. ¿Será una coincidencia? Solo como un recordatorio, el caduceo a menudo se usa incorrectamente como símbolo para las prácticas médicas, porque a veces se le confunde con el símbolo médico tradicional, la vara de Asclepio, que tiene solo una serpiente y nunca se representa con alas. Ya para terminar, en conclusión, si la recopilación de estos hechos todavía deja lugar a dudas, o si todavía parece descabellada la idea de que alguien pueda crear, manipular o arreglar un patrón biológico tan pequeño como el ADN, aquí tengo un último hecho que compartir. Ya lo estamos haciendo. El ADN sintético hizo su debut público por primera vez en 1967. Y durante los últimos 50 años es probable que los descubrimientos publicados estén atrasados en lo que la tecnología ha llegado. Solo se necesita comparar un código Morse con un teléfono celular o la primera cámara con el telescopio Hubble para ver la velocidad de la tecnología en 150 años. Entonces, hasta el día en que los seres extraterrestres desciendan y digan, llévenme con su líder, es posible que también debamos saludarlos con, hola papá. Hasta entonces consideren lo que proponen estos hechos y descubrimientos y mantengan la mente abierta. No digo que esta información la tomen así como un hecho, sino que simplemente guárdenla, busquen otra información, comparen, contrasten y saquen sus propias conclusiones. Hasta aquí voy a dejar el tema. Que tengan una excelente noche y nos vemos en otro episodio de La Orden del Dragón. Descansen.